Hola mundo, hoy les hablaremos acerca de bases de datos. En 1950 se llamó la generación cero. Fue la generación del uso de cintas magnéticas. Se desarrolló el uso de aplicaciones a partir de sistemas de archivos. En esta generación nadie tenía conocimiento acerca de las bases de datos. En 1960 había una fuente que facilitaba el acceso a cualquier archivo. A esto se le denominó discos magnéticos. En esta época aparecen dos bases de datos, jerárquica y de red. En 1969 fue conocido el primer modelo de bases de datos en red, conocida como Conference on Data Systems Languages. En 1970, Edgar Frank Codd expone el modelo relacional, basado en la lógica de datos y la teoría de conjuntos para grandes bancos de datos compartidos. En 1980, IBM crea SQL como un lenguaje de consultas para bases de datos. En 1990 es la creación de bases de datos paralelas, que es la capacidad de dividir una base de datos en varios servidores, comunicados por líneas a gran velocidad. A finales de 1990, IBM y Oracle crean una programación orientada a objetos y entonces es aquí cuando aparece el Internet y crece la cantidad de información. Aparece también las bases de datos distribuidoras que son quienes controlan las bases de datos, también las bases de datos multidimensionales. Los archivos son estructuras de información que crean los sistemas operativos para almacenar datos. Los archivos se conforman por un nombre y una extensión. Por extensión podemos referirnos al tipo de archivo. Los archivos se clasifican según su contenido, de texto o binario, de organización, secuencial, directa o indexada, y por utilidad, maestros históricos o movimientos. También se clasifican por la clase del sistema operativo que se utilice. Pueden encontrarse los de tipo binario o de tipo que son los archivos de imagen, ejecutables, videos, entre otros. Los archivos de texto tienen un lenguaje estándar que es el ASCII, que refiere a asignar un valor numérico a cada carácter. Los archivos de texto tienen que ser legibles por humanos. Las extensiones más comunes son de configuración, código fuente, páginas web, formatos enriquecidos. Estos archivos no son de tipo texto y requieren de un formato para ser interpretado. Hay archivos de imagen, de video, comprimidos, ejecutables y procesadores de texto. Las bases de datos se sugieren utilizarlas en archivos binarios para dar una estructura lógica y organizada. Las bases de datos recolectan información perteneciente a un mismo contexto o problema. Esta información está organizada mediante tablas de manera coherente. Los conceptos básicos que podemos encontrar que son claves en el tema de bases de datos son el dato, que es una información concreta sobre un concepto o suceso; El tipo de dato, de tipo numérico, alfanumérico, fecha, etc. campo, que significa que es una familia de datos y estos se ubican en las columnas; Registro, toma de los datos correspondiente al tema que se está tratando. campo clave, identifica de forma única cada registro; Tabla, conjunto de datos de un mismo tema que representa un registro único. los sistemas gestores de bases de datos son un conjunto de herramientas que facilitan el uso, consulta y actualización de una base de datos. Las funciones son permitir almacenar, acceder y actualizar la información, garantizar la integridad de los datos, proveer seguridad, solo permitir acceso a usuarios autorizados, proporcionar un diccionario de metadatos con el esquema de la base de datos, permitir el uso de transacciones, proveer estadísticas sobre el uso del SGBD. Permitir la concurrencia, varios usuarios trabajando sobre un mismo conjunto de datos; independizar los datos de un usuario o aplicación; ofrecer conectividad con el exterior; incorporar herramientas para proteger y restaurar la información en caso de desastre. Tipos de SGBD. Ofimáticas, para bases de datos pequeñas, ejemplo, Access. Corporativas, para bases de datos grandes, ejemplo, Oracle DB2. Intermedias, soluciones no tan costosas y muy potentes, ejemplo, MySQL. Para un correcto desarrollo de una base de datos es necesario seguir una secuencia, un término conceptual, un término lógico y un término físico. Por conceptual, podemos definirlo como una visión general del problema.
Por lógico, podemos entender que es el sistema que reúne todos los datos acerca del problema. Y por físico, es un esquema que se forma a partir de un lenguaje SQL y DDL. El modelo tiene una percepción del mundo real que relaciona las entidades con otras entidades. Este modelo se desarrolló para organizar el diseño de las bases de datos y tenga una estructura lógica legible para la empresa. Una entidad es una cosa u objeto que se identifica dentro de la entidad como un objeto único. Puede ser concreta como un cliente o abstracta como los préstamos. Las relaciones, en cambio, es la relación entre las entidades. Las relaciones 1 a n se pueden usar cuando una entidad tiene relación con muchas entidades. La relación 1 a 1 se define cuando a una entidad le corresponde exclusivamente una entidad, y la relación n a n es cuando cualquier entidad tiene relación con muchas entidades y viceversa. Los atributos son las propiedades que definen una entidad. Las claves permiten identificar a una entidad que permite diferenciarlas de las demás. El modelo relacional también maneja una secuencia para modelado de datos, es decir, el sistema conceptual, lógico y físico. Los sistemas gestores de bases de datos relacionales son una herramienta que utiliza, según los modelos secuenciales anteriores, hacer una correcta implementación de la base de datos. En las aplicaciones del modelo relacional podemos ver la relación, que es una tabla de datos, de aquí el nombre relacional. También está la tabla de datos que contienen todos los datos que se va a tratar. Los atributos, que son las cabeceras de la columna. Los dominios, que son valores permitidos para los atributos. Las relaciones, que son algunas de las combinaciones posibles entre los atributos. Y la tupla, que es la combinación de valores de dominio de cada atributo.